Buenas noches, un gustazo volver a darles la bienvenida. Esto es el equipo humano de Montevideo Secreto, reiniciando nuestros encuentros, dando lugar a un sexto fogón virtual, esta vez sobre el tema Historia Negra. El equipo de Montevideo Secreto es Valentina Daván y Andrés Fariña, además de Néstor Ganduglia, desde aquí, desde el improvisado estudio de televisión de la Ciudad Vieja. Edgar Medina y Sofía Alonso a la distancia. Y este fogón va a tener la misma estructura que los anteriores para quienes se están agregando, y este es su primer fogón virtual. Les cuento que el mecanismo es sumamente sencillo, como todo lo que hacemos. Yo les cuento sobre el tema, algunas historias iniciales, algunos recuerdos, algunas anécdotas, algunos relatos de la tradición oral mágica de América Latina, sabiendo que esas historias les van a remover la memoria y van a hacer que les crucen por la cabeza en esa primera parte anécdotas, relatos que alguna vez compartieron con ustedes, historias, opiniones, qué sé yo, cosas que les vienen ganas de decir. Para eso vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos para que ustedes puedan compartir en familia esos pensamientos que les cruzaron por la cabeza, esos recuerdos, esas ideas, esas anécdotas, esos relatos. Y si lo desean, algunos de ellos pueden, a través del chat de esta misma página, compartirlos con nosotros. O también enviarnos algún videíto, digamos, como, qué sé yo, no sé, la abuela contando aquella historia que recordó a lo largo de la primera parte. En la segunda parte hacemos apenas un cierre, algunos anuncios y nos despedimos hasta el próximo fogón virtual. ¿Por qué Historia Negra? Con la idea de historia negra aludíamos en realidad a esos aspectos de la historia prácticamente desconocidos, que en el caso de la presencia de la gente de piel negra en América Latina es tan extremadamente recurrente y a menudo escandaloso que valía la pena pensar en esos términos, en términos de historia negra. Quien haya hecho, o quienes hayan hecho junto con nosotros los paseos por calles del barrio sur de Montevideo, ese paseo al que llamamos la huella afro y que justamente apunta al reencuentro con el verdadero aporte de la gente negra a nuestro modo colectivo de ser. Recordarán que ese paseo se inicia con estos acordes. Muchos de ustedes seguramente deben reconocer de qué se trata. Es la marcha de San Lorenzo. No sería extraño porque es una de las 5 marchas más famosas de toda la historia. Fue la que sonó cuando la coronación de Isabel II, la actual reina de Inglaterra. Fue lo que tocaron las bandas alemanas cuando los nazis entraron triunfantes en París en 1940 y también lo que tocaron las bandas aliadas cuando recuperaron París en 1944. Aún hoy es la marcha oficial del ejército argentino, pero también es la que acompaña los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham en Londres. Sin embargo, fíjense ustedes, a pesar de ser una de las 5 marchas militares más famosas de toda la historia, pocos saben que fue compuesta por un negro, nacido acá nomás, en la villa de San Carlos, departamento de Maldonado. Sé que entre quienes están participando en este fogón hay gente de la villa de San Carlos que no me va a dejar mentir. Cayetano Silva se llamaba. Pero Silva no era el apellido del padre ni de la madre, era el apellido de los dueños de la abuela, que era
esclava de una familia acomodada de la villa. Siendo adolescente, Cayetano se vino aquí, a Montevideo, y aquí se metió en líos sindicales y luchas obreras, pero fue el empujado por el hambre que finalmente se fue a la Argentina a probar suerte. Allí se casó y años después, desesperados por darle de comer a sus 8 hijos, fíjense ustedes, se metió en el ejército como músico. Cuando pudo componer su marcha de San Lorenzo, se la vendió feliz al ejército argentino por 50 pesos, que era lo que en aquel tiempo necesitaba para darle de comer a su familia por un mes entero. A los 52 años, Cayetano hacía trabajo de escritorio como policía en la comisaría de Venado Tuerto. Allí lo atrapó la muerte, envuelto en la más vergonzosa de las miserias. Pero allí no terminaron sus desdichas, porque no les permitieron a los familiares enterrarlo en el cementerio policial, como hubiera correspondido, porque era negro. Así que lo fueron a enterrar varios días después, en una tumba sin nombre, en el cementerio municipal. Buena parte del mejor aporte de la gente negra al devenir de nuestra historia colectiva y a la construcción de nuestros imaginarios culturales en América Latina, en toda América Latina, no solo en Uruguay, ha sido tan barrido bajo la alfombra del tiempo, tan ignorado, tan invisibilizado, tan olvidado como Cayetano Silva y su autoría de la célebre mundialmente Marcha de San Lorenzo. Por eso nos pareció importante que este fogón nos abriera las posibilidades de reencontrarnos con algo de ese aporte de la gente de piel negra a nuestros modos colectivos de ser. Ustedes lo saben, en apenas poco más de 200 años, 6 millones de personas fueron brutalmente arrancadas de sus hogares en prácticamente todos los pueblos del África subsahariana. 6 millones de personas. Es el más monstruoso crimen de toda la historia humana. África nunca pudo reponerse de semejante brutalidad, de semejante sangría. De aquellos 6 millones de personas, 2 millones, un tercio, más o menos, murieron, dicen, durante las cacerías brutales. Otros 2 millones, otro tercio, murieron durante el viaje, encerrados en jaulas para animales o amontonados en bodegas de carga. Murieron de disentería, de enfermedades, de hambre, de sed, de tristeza. Pero la peor parte, a mi juicio, la llevó justamente el último tercio, el que efectivamente llegó a costas de América, condenados y condenadas a dedicar todo el resto de su vida a trabajar incansablemente para engordar las fortunas de sus amos y las arcas de los imperios europeos. Desde entonces han tenido una presencia muchas veces negada y olvidada en nuestros devenires históricos. Pero lo llevamos no solo en nuestra mente, en nuestra alma, lo llevamos también en nuestra sangre. Como para que tengan una idea, hacia finales del siglo XVIII, en Montevideo, más de la tercera parte de la población era negra. No lo sabemos por los censos, porque los censos solo son para gente, lo sabemos por los inventarios. Si tenemos en cuenta que por aquel tiempo la función más recurrente, aunque la menos dicha, para toda aquella gente era la de operar como esclavos y esclavas sexuales, sería prácticamente una inocencia creer que por nuestra sangre, por nuestras venas, no corre ni una sola gota de sangre africana. Esclavitud primero, discriminación después, y quizás la más terrible de todas las violencias, la más persistente de todas, la invisibilización. Quizás el
ejemplo más escandaloso de esa invisibilización tiene que ver con el proceso que se inició una noche de agosto de 1791 en el bosque Caimán, en Bois Caimán, como se dice en francés. Digo que es el ejemplo quizás más escandaloso porque en realidad, a mi modo de ver, debería estar en un lugar muy visible en todos nuestros textos de historia, pero no está. Fue la ceremonia vudú más importante de todos los tiempos. Cientos y cientos de sombras se reunieron una noche de agosto de 1791 alrededor de una gran fogata en Bois Caimán, en la isla de Santo Domingo, que por entonces era mayoritariamente de dominio francés. Allí se inició la conflagración, yo creo que más importante, fundante al menos, de las independencias de América Latina. Aquellas sombras eran sombras cansadas de morir y volver a morir cada día. Llevaban ya sobre sus hombros varias generaciones de violencia blanca indescriptible. Esa noche decidieron hombres y mujeres morir definitivamente por su propia mano, si hacía falta, pero ser libres. Una negra vieja levantó un machete frente a la tenue luz de la fogata. Apuntó a las estrellas y la gente que en silencio miraba alrededor lagrimió de emoción. El machete bajó y se hundió en el vientre de un jabalí negro. Aquel chancho salvaje los representaba a todos y a todas. Era la muerte autoinfligida a costa de no ser libres. Así se inició la revolución, y aquella conflagración que duró 12 años finalmente terminó con la independencia del territorio de Santo Domingo, que los propios negros y negras que iniciaron la revolución decidieron llamar al nuevo país con el nombre que los indios taínos le habían puesto antes de la llegada de los conquistadores europeos: Haití. La revolución de Haití y esta ceremonia de Bois Caimán fueron fundantes en muchos sentidos distintos. Sin ir más lejos, fue el primer país de América del Sur, de América Latina y el Caribe, que se independizó. Pero además fue Haití quien financió con armas, dinero y logística al naciente ejército bolivariano. De modo que Haití estuvo en el inicio mismo, en el impulso mismo de todos los procesos de independencia en América Latina. Deberíamos tenerlo muy claro y sin embargo pocos y pocas conocen esta historia. En aquel bosque de Caimán había personajes fantásticos. Bookman, que acababa de ser expulsado por los ingleses de Jamaica porque se lo encontró más de una vez cometiendo el más terrible de los pecados: enseñar a los niños y niñas esclavos a leer y a escribir. Toussaint Louverture, personajes de una magnitud absolutamente increíble, a los que, si estos fogones virtuales continúan a esa altura del 14 de agosto, les prometo hacer uno especialmente sobre el apasionante proceso de independencia de Haití. Apenas un par de años antes de aquella ceremonia vudú en Bois Caimán, en 1789, Haití celebraban los blancos porque había habido revolución en sus tierras de origen. Había habido una guerra que finalmente terminó por sacudirse de encima el yugo de los reyes y de la monarquía. Hubo también entusiasmo entre la gente negra, esclavizada por generaciones para entonces en Haití, porque la declaración
de los derechos del hombre, por primera vez empezaba a cundir por el mundo entero. Y el primero de todos los artículos, imagínense, decía: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eso debió desatar una oleada tremenda de entusiasmo entre la gente negra de Haití. Pero no les duró mucho, porque los propios amos blancos se ocuparon pronto de convencer a sus esclavos que los negros no estaban comprendidos en la definición de hombre a que se refería la declaración, y por lo tanto los derechos que se declaraban no les correspondían, porque solo estaban pensados para seres humanos. Esa idea en realidad duró muchísimo tiempo. Toda una importante generación de intelectuales europeos, de reconocidísimos intelectuales europeos, dedicaron buena parte de sus esfuerzos a justificar la explotación, la compra y la venta de seres humanos como recurso financiero para acrecentar las fortunas de los imperios europeos. Estas palabras que voy a compartir con ustedes las dijo ni más ni menos que Hegel en 1878 en una conferencia en la Universidad de Berlín. Dice: Dios no les ha dado alma. El negro representa al hombre natural en plena barbarie. Para comprenderlo, no debemos pensar en un Dios espiritual ni en una ley moral. Hemos de renunciar a cualquier reverencia o moralidad, a todo cuanto se llama sentimiento. En su carácter no es posible encontrar nada que tenga un rasgo humano. Ese era el pensamiento, no solo el pensamiento dominante entre los esclavistas y los grandes empresarios en Europa y sus secuaces en América Latina. Lo era entre la altísima intelectualidad de esas universidades a las que todavía hoy imitamos como un ejemplo mayor. Eso hace que muchas veces ni siquiera comprendamos muchos aspectos que tienen que ver con la memoria y con la presencia de la gente negra, no solo en nuestra historia, sino también incluso en nuestras vidas cotidianas. A mí me pasó hace unos años atrás. Recorría la costa atlántica, es decir, el Caribe Sur, la costa atlántica de Colombia, que es una extensísima franja de costa, surcadas por pueblos muy diversos entre sí, pero todos ellos de inmensa mayoría de población negra. Imaginen ustedes, Cartagena de Indias, Parque Tayrona, Aracataca, un pueblo tras otro iba visitando. La gente de aquellos pueblos me esperaba, digamos, como supuestamente experto en patrimonio, de manera que a cada lugar al que llegaba me ofrecían sus cosas más típicas, especialmente sus comidas. No tardé mucho, se podrán imaginar, en darme cuenta de que la mayoría de los platos típicos, aunque eran muy diversos de una población a otra, la mayoría de aquellos platos tenían dos ingredientes en común: maíz y yuca. Eso, por supuesto, pronto me llamó la atención. Y me llamó la atención rápidamente otro tema. Yo no tengo mucha idea de cómo es una planta de yuca aquí en mi país. No crece o no es demasiado común. Pero sí tengo perfecta imagen de cómo es las plantas de maíz. Y en aquellas largas recorridas de cientos de kilómetros por la costa del Caribe, no veía plantaciones de maíz. Entonces pronto empecé a preguntarme de dónde sacan el maíz para hacer las comidas típicas de cada pueblo. Y empecé a preguntarlos. La gran mayoría me contestaban: no, el maíz no crece aquí, hay que traerlo desde más altura, aquí es muy cálido, aquí no crece el maíz, hay que traerlo desde allá arriba, desde el altiplano. Y yo me preguntaba: ¿y por qué una comida se volvería típica si requiere de un ingrediente que hay que traer desde tan lejos? Yo imaginaba, como seguramente la mayoría de ustedes, que una comida se vuelve típica cuando sus ingredientes abundan en el lugar.
pero no es así. Nadie sabía muy bien cómo responder a aquella pregunta. ¿Por qué se volvió tan imprescindible el maíz y la yuca si son ingredientes que hay que traerlos desde tan lejos? Tuve que recorrer muchísimos kilómetros para finalmente encontrarme con un historiador negro, por supuesto, que me dijo: la respuesta a esa pregunta es mucho más interesante de lo que usted se imagina. Y me recordó la rebelión de Biojo. Allá por el siglo XVII, fíjense ustedes, allá por el siglo XVII, miles de negros habían sido desembarcados en Cartagena de Indias para ocuparse de las plantaciones básicamente de azúcar y de algodón de toda la franja costera del Caribe. Ocupaban ingenios y plantaciones, muchos de ellos a decenas de kilómetros de distancia unos de otros. Pero los mayorales de todas aquellas, haciendas no tenían la menor idea de hasta qué punto estaban tratando con pueblos que tenían sus propios recursos sumamente eficaces. Pronto aquellos grupos de negros empezaron a hacer sus rituales nocturnos. Los mayorales decidieron que eso eran cosas de negros, tocar tambor, bailar. No molestaban a nadie, hacían un poco de bochinche y listo. Así que no valía la pena reprimirlos. Los mayorales no tenían la menor idea de que aquellos grupos de negros estaban comunicándose a decenas de kilómetros de distancia a través de un lenguaje secreto de tambores que habían traído desde sus pueblos en África. Así fue como, inexplicablemente para la gente blanca, un día estalló la rebelión. En una franja de cientos de kilómetros, un pueblo tras otro, todos se levantaron a la misma hora y escaparon de las haciendas. Por supuesto, lo primero que tenían planificado hacer era alejarse de la costa, porque allí eran fácilmente rodeables. Muchos escaparon a la selva y allí fundaron comunidades que todavía existen hasta el día de hoy, que se conocen como palenques. Algunos de ellos son patrimonio cultural de la humanidad, y con razón. Pero otros, la inmensa mayoría, no pudieron acceder a una selva cercana, de manera que tuvieron que escapar hacia el altiplano, hacia ascender las montañas. La gente que lo hizo eran muchachos, mujeres, niños, abuelos algunos. Muchos no sobrevivieron a aquel esfuerzo descomunal. La mayoría de la gente que se encontraba por el camino no les abría la puerta, ni les ofrecía comida o agua, porque sabían que detrás de ellos vendrían los ejércitos, y cualquiera que ayudase a aquellos negros rebeldes iba a ser castigado al igual que ellos. Así que muchos murieron de frío, sed o hambre mientras escalaban las montañas del altiplano. Pero finalmente muchos de ellos sí lograron llegar. Y en el altiplano de lo que ahora es Colombia, se encontraron con otro pueblo, igualmente reprimido y perseguido como ellos, el pueblo muisca. Y los muiscas sí les abrieron sus puertas, y sí compartieron con ellos lo poco que tenían para comer y para beber: maíz y yuca. Desde entonces, desde hace, vean ustedes, 300 o 400 años, el maíz y la yuca pasó a formar parte de todas las comidas típicas de una inmensa franja de pueblos costeros del Caribe Sur, de la costa atlántica de Colombia. ¿Recuerdan aquel antiguo episodio de solidaridad entre dos pueblos perseguidos y maltratados? Una comida se vuelve típica cuando nos permite alimentarnos de esos episodios de la historia. Claro que si los olvidamos, en realidad ninguna comida típica tiene más sentido que otra cosa para consumir.
Hay otro ejemplo, quizás tan escandaloso como el de la independencia de Haití, que prácticamente desconocemos. Y es que casi 200 años antes, incluso que Haití, más de 150 años antes de la independencia de los Estados Unidos, hubo un territorio libre y negro en América Latina. Fue en el territorio de lo que ahora es Brasil, más exactamente en la Serra da Barriga, en la Sierra de la Barriga. Allí escapaban los negros y negras que trabajaban como esclavos en los ingenios, fundamentalmente de Pernambuco, en los ingenios y las plantaciones de Pernambuco y la zona de la que ahora es Bahía. Se metían en el mato y allí, entre el paisaje de la Mata Atlántica y de la Amazonía, fundaron un país. No llevaban nada, iban descalzos, semidesnudos. Seguramente la inmensa mayoría de aquellos negros rebeldes hubieran muerto si no hubiesen sido ayudados por los pueblos indígenas de la Amazonía. Es un dato histórico que raramente encontramos en los libros de historia, pero que permitió que mucha de aquella gente sobreviviera y encontrara claros en la selva donde construir sus comunidades. Así, lentamente, se fue creando un país entero. Aquella gente negra que se independizaba de esta forma y creaba su propio país en el corazón de la Mata Atlántica, le encontraron a su nuevo territorio un nombre hermoso, el país de los Palmares. Palmares era una federación de aldeas. Tenía un funcionamiento de república, de federación. Cada aldea elegía sus representantes que tomaban las decisiones colectivamente. De manera que Palmares fue también la primera república de América, muchísimo antes de que a alguien de piel blanca se le ocurriese la idea de república. Por aquellos tiempos, Palmares llegó a ser por 300 años prácticamente un territorio golpeado por ejércitos blancos, 50 ejércitos portugueses, españoles, holandeses, golpearon una y otra vez a Palmares para que cayera. Pero eso recién vino a suceder definitivamente a principios del siglo XIX. Por aquellos lejanos tiempos, allá por el siglo XVIII, los sacerdotes que se hacían cargo de la iglesia, que aún se conoce como Rosario dos Pretos en Bahía, estaban felices. Se cuentan sus propias crónicas que finalmente habían logrado el objetivo de su larga tarea de evangelización, y aún más de evangelización, de crearles un alma a aquellas pobres existencias negras que se acercaban a la parroquia. Los curas habían trabajado por mucho tiempo, incansablemente, para tratar de que, aquellas personas tuviesen algo parecido a un alma, a un espíritu, a una espiritualidad, es decir, se volvieran cristianos. Pero nunca habían imaginado que un día empezarían a ver aquellos negros y negras que en sus ratos libres se hacían cola en la puerta de la iglesia para entrar y agradecer a los santos. En particular parece que se habían encariñado especialmente con un santo, San Jorge, una estatua que aún está muy cerca de la entrada de la iglesia de Rosario dos Pretos en Bahía. Eran estatuas hechas por la propia gente negra. Como parte de la tarea de evangelización, se obligaba a negros y negras
cuando no estaban trabajando en los ingenios o en las plantaciones, se les obligaba a construir las iglesias que ahora son atractivos turísticos en todo lo largo y ancho del Brasil. Y en particular, quienes no podían realizar tareas de construcción eran obligados también a hacer el ornamento, así que todas las estatuas que adornan aquellas iglesias también fueron hechas por manos negras. Como les decía, se habían encariñado particularmente con esta estatua de San Jorge. No supieron sino hasta 200 años después, cuando por primera vez aquella estatua fue separada de la pared para restaurarla. Recién allí descubrieron que detrás de la estatua, en el pie, las propias manos negras que habían hecho la figura de San Jorge habían escrito otro nombre diferente, Ogum. La historia dice que Nagós, Yeyés, Yorubas, el pueblo que también creció junto al mar en la costa occidental de África. Durante muchos años, dice un antiguo mito, la gente yoruba creyó que su pueblo era el único que existía. Vivían prácticamente aislados en aquella costa por la selva. Pero un día, otro pueblo diferente cruzó la selva, llegó hasta su territorio y atacó a la gente yoruba. Ellos quedaron tan estupefactos con aquella gente que parecía venir de otro mundo que fueron fácilmente vencidos y esclavizados. Así pasó mucho tiempo, hasta que, dice el propio mito, bajó Ogum del cielo y se trabó en lucha, cuerpo a cuerpo, a pleno campo, con el miedo de la gente yoruba. Y finalmente, después de una batalla tremenda, sumamente cruel, Ogum, el espíritu del hierro, el espíritu de la fuerza, el orishá del hierro para la gente yoruba, finalmente ganó la batalla y mató al miedo de la gente. Y ya sin miedo, la gente se liberó fácilmente por sí misma. Recién 200 años después, los curas de Rosario dos Pretos se enteraron de que aquella gente no venía a reverenciar al San Jorge y a la religión que ellos imaginaban que los traía. Se estaban arrodillando uno por uno y una por una frente a la imagen de Ogum para pedirle que les matara el miedo y escapara a la selva. Los acontecimientos de rebeliones negras deberían ser una parte fundamental de nuestro relato de la historia, pero no lo son. Y ese ocultamiento muchas veces hace que justamente esas figuras negadas, olvidadas, barridas, como suelo decir, bajo las alfombras del tiempo, se vuelvan parte esencial de nuestra memoria más oculta y muchas veces incluso nos den miedo a través de leyendas. Antes de irnos a la pausa, me gustaría compartir con ustedes una historia que vine a escuchar allá por el año 2001. Andaba yo por la ciudad de Buenos Aires recogiendo relatos de la tradición oral mágica de aquella gente, cuando después de un programa de radio me llamó por teléfono un señor. Era un conocido escritor que me decía que si yo juraba que iba a mantener su nombre en secreto, él estaba dispuesto, en realidad estaba deseoso de contarme su historia. Por supuesto que asumí y asumo aún ese compromiso. Nos encontramos y me contó que él vivía desde toda su vida, en realidad, en una vieja casa del barrio de Montserrat. Junto con su madre vivía, y en realidad la casa había sido de 3 generaciones de su familia. Así que estaba profundamente familiarizado con esa casa. Por eso le llamó tanto la atención cierto día, empezar a tener sueños inquietantes. Me decía que se despertaba
Soñaba que se despertaba en su propia cama y en su propio dormitorio, pero que se veía a sí mismo rodeado de gente. Era gente negra. No hacían ningún gesto, mucho menos de agresión. Apenas lo miraban, incluso con cierto aire de condescendencia. A pesar de que no hubiera gestos que lo amenazaran, este hombre se despertaba sudoroso, desesperado, angustiado. Miraba a su alrededor y le costaba volver a dormirse, y no era raro que esa misma noche volviera a tener ese mismo sueño. Así le pasó varios días seguidos. Él se lo atribuyó en realidad a que por esos días estaba profundamente preocupado por la salud de su madre. Tenía dolores en la espalda cada vez más intensos. Los médicos no lograban dar con un tratamiento verdaderamente efectivo. Así que, bueno, tenía esa preocupación que imaginaba de alguna manera terminaba derivando en aquellos extraños sueños. Pero terminó llamándole muchísimo la atención un suceso que por esos días puso patas arriba la atención en realidad de toda la cuadra en que vivía. Al lado de su casa vivía una pareja que todo el mundo sabía que tenía problemas de violencia doméstica, como diríamos ahora, en un eufemismo que significa que en realidad todo el barrio sabía que el tipo volvía de madrugada borracho y le pegaba unas palizas tremendas a su mujer. Eso hacía un buen tiempo que sucedía, pero aquella noche el hombre volvió efectivamente de madrugada y cuando abrió la puerta de su casa, detrás de la puerta escondida estaba su esposa, con una cuchilla de cocina en la mano. El hombre, después de un cierto forcejeo, logró zafar, no sin llevarse un par de cortes en las manos y los brazos. Cuando la policía llegó, la sacaron a la pobre señora, desgreñada, gritando frente a todos sus vecinos que los negros le habían dicho que hiciera eso. Para este muchacho escritor, aquello fue una señal de alarma. ¡Qué extraña coincidencia! Los negros le dijeron. Recordó inmediatamente, por supuesto, sus sueños. Pero aquella inquietud le duró poco. Al día siguiente los dolores en la espalda de su madre se pusieron mucho más graves todavía. No paraba la pobre señora de quejarse. Desesperado, este muchacho terminó accediendo a lo que hasta ese momento no había querido: convocar a una conocida curandera que toda la gente del barrio decía que tenía una mano fantástica para curar las cosas que muchas veces los médicos no tenían ni idea de cómo curar. La fue a buscar, la convocó a que fuera a su casa a ver a su madre. La señora efectivamente llegó, golpeó la puerta de la casa y cuando este muchacho le abrió y la invitó a pasar, la mujer puso un pie dentro de la casa, se detuvo, miró a todos lados y le dijo al dueño de casa: «Usted no los ve, ¿verdad?» «¿A quién?» «A los Pretos Velos. Usted no los ve, ¿verdad?» «No, no los veo», les contestó el hombre. «Pues están por todas partes. Por favor, dígale a su mamá que venga por mi casa, que yo la atiendo ahí, ¿sí?» Se dio media vuelta y se fue. Los Pretos Velos. Este hombre no tenía la menor idea de qué cosa sería eso. Así que, bueno, tratándose de una curandera, no le dio demasiado corte y siguió con sus tareas. Ese mismo día recibió una extraña llamada por teléfono. Era de un amigo de él, historiador, que 2x3 le daba unas manos formidables para ubicarse históricamente cuando escribía novelas de época. Pero esa llamada fue completamente distinta, con un tono más que misterioso. Su amigo le dijo: «Deja todo y venite a casa ya». Él le explicó que en ese momento estaba tratando de redondear una idea que a lo mejor al día siguiente se largaba por allí. El hombre le dijo: «De ninguna manera. Estoy seguro de que no te vas a arrepentir. Deja todo lo que estés haciendo y venite ahora». El tono fue tan convincente que este hombre hizo exactamente eso. Abandonó todo, se subió a su auto, cruzó toda la ciudad y se fue a casa de su amigo. El amigo lo estaba esperando con una sonrisa en la puerta. Lo invitó, por supuesto, a pasar a su casa y también a mirar un libraco enorme y antiguo que tenía abierto sobre su escritorio. Este
muchacho se acercó, empezó a leer, vio que era un libro sobre la historia de la esclavitud en la Argentina, que decía en la página que estaba abierta que una vez que se inició el largo proceso de la abolición de la esclavitud en la Argentina, la mayor parte de los negros y negras que eran esclavos en la ciudad de Buenos Aires no pudieron sostenerse dentro de la ciudad y tuvieron que empezar a salir y armar, levantar casas y crear viviendas rurales al otro lado del Sanjón. Al otro lado del Sanjón crearon lo que ahora se conoce como el barrio de Montserrat, que se pobló tanto de gente negra que en Buenos Aires empezaron a conocerlo como el barrio del Tambor. Sin saber todavía por qué su amigo lo había hecho venir desde tan lejos para ver ese libro, el hombre dio vuelta a la página y quedó estupefacto cuando del otro lado había una foto que abarcaba la página entera. Y esa foto era ni más ni menos que de la puerta de su propia casa. Debajo había un pie de foto que decía: aquí funcionó durante muchos años la Casa de la Nación Bantú. Por supuesto que la esperanza de aquel escritor, cuando me contó su historia, era que yo le explicara o le enseñara cómo se hacía para echar aquellos espíritus negros de su casa y poder volver a dormir tranquilo. Yo, por supuesto, le dije que no tenía la menor idea de cómo se hace eso, que mi tarea es apenas escuchar historias. Pero si es desde esa tarea y desde mi experticia en el campo de la memoria de los pueblos, lo que él está pidiendo no se puede. Tarde o temprano vamos a tener que convivir con la memoria oculta, con la memoria del dolor, con la memoria de la injusticia, con la memoria de los desequilibrios y de las desigualdades eternas, y hacer algo con esa memoria. Porque ese es el principio de aprender a convivir y a hacer verdaderamente una sociedad que tenga un lugar verdaderamente digno para todas las personas que la integran. Nos vamos a la pausa. Sé que les deben estar cruzando miles de historias por la cabeza, así que es el momento de, en los próximos 15 minutos, contarlas a sus familiares, a quienes estén reunidos con ustedes en este momento, y en 15 minutos volvemos para hacer apenas un cierre, recibir algunos de los mensajes de ustedes y bueno, despedirnos hasta el próximo fogón virtual. Quienes deseen hacer una contribución para que sea posible sostener estas actividades martes y viernes, tal como lo estamos haciendo hasta el momento, bueno, no tienen más que entrar en nestorganduglia.com, y allí en la portada nomás encontrarán todos los mecanismos posibles para hacer sus contribuciones completamente libres, sea desde su casa o en un local de pago o a través de PayPal si están fuera del país. Todo lo que se recaude se reinvertirá en investigación y trabajo comunitario. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
trabajando y va tosiendo, trabajando. Par de gritos chiquititos, par de gritos. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Aquí estamos, de vuelta para, bueno, la recta final de este sexto fogón virtual sobre historia negra. Y la verdad es que la delicia que es leer los mensajes de ustedes. Hay alguien llamado Gabriel, un gran abrazo de parte del equipo que nos está escuchando directamente desde el Peluriño de Bahía y de una casa que está muy próxima a Rosario dos Pretos. Él mismo dice que su casa tiene 120 años de antigüedad. Me encantaría que nos invites un día, Gabriel, así hacemos un fogón urbano directamente desde tu casa en el Peluriño de la Bahía de Todos los Santos. Eh, Antes de retomar y, hacer esta última parte de nuestro fogón virtual de hoy, me gustaría primero que nada contarles que no inmediatamente, digamos, pero la semana que viene va a ser la última que vamos a estar transmitiendo a través de Instagram. Les rogamos a los usuarios de Instagram que por favor migren a Facebook o sí les puedo ya avisar que muy pronto vamos a empezar también a transmitir a través de YouTube. Así que cualquier teléfono o cualquier computador va a poder seguirnos sin mayor dificultad. Tenemos grandes dificultades técnicas para transmitir con mínima buena calidad desde Instagram. Ese es el motivo principal. Quiero contarles también que estamos en plena preparación y formación de los grupos para nuestra primera cátedra libre virtual sobre la tradición oral como herramienta educativa. Quienes quieran tener información sobre este proceso de formación para integrar los relatos de tradición oral mágica en nuestras estrategias educativas cotidianas, con los hijos, los nietos, los alumnos, la gente del barrio, etcétera, por favor, escribir al celular de Montevideo Secreto, que está en la propia página en Facebook. Y ahora sí, un momento especialísimo porque vamos a alargar el primer video que es una contribución desde fuera del equipo de Montevideo Secreto. Lo envía ni más ni menos David Valladares desde Ecuador. Un abrazo enorme, hermano, y muchísimas gracias por haberte tomado el trabajito de compartir con nosotros esta historia que bueno, ahora compartimos con ustedes a continuación. En este pequeño rinconcito del mundo llamado Ecuador existen muchas leyendas, pero pocas me han cautivado tanto como aquella que habla de la tunda, pues se dice que la tunda es uno de los espíritus de la naturaleza, con un pasado oscuro. Se cuenta que en el pasado los primeros pobladores de la región de Esmeraldas, había entre ellos una jovencita que tenía una malformación en uno de sus pies. Era tan guapa y tan bella que cautivaba fácilmente a los pobladores.
Se cuenta que una ocasión llevada por aquel amor que nos vuelve irracionales, cometió varios desatinos, conllevando un severo castigo por parte de sus padres. La muchacha ofendió a sus padres, se portó irreverente y cometió varios desatinos. Así que sobre ella pesó una terrible maldición. Fue condenada a vagar por toda la eternidad en forma de una horrible mujer, con la cabellera abultada, su piel oscura, muy oscura y cadavérica, de toda esta maraña de cabello y su tez tan negra. Únicamente resalta el blanco de sus ojos y también el blanco de sus afilados dientes. Esta criatura tiene la capacidad o el don de convertirse en el ser querido de quienes ella ha elegido por sus víctimas, parada a cierta distancia, calcando no solo la apariencia de una persona normal, sino también la vestimenta del ser querido de quien ella ha elegido como víctima. Lo llama apresuradamente. Cuando el niño, la niña, el hombre o la mujer se acercan hasta donde ella está, esta de inmediato los hipnotiza con su mirada y los toma de su mano y los invita a perderse con ella en la espesura de la montaña. Ya en sus dominios, ella los atrapa, los enamora, alimentándolos de camarón y cangrejo que ella misma consigue del manglar. Se dice que los sazona con secreciones que brotan de su cuerpo y que de esta forma el encantado quedaría atrapado de por vida, condenado a vivir con la tunda. Las personas de la región, quienes a tiempo logran percatarse de la desaparición de su ser querido, arman caravanas con antorchas, cánticos, rezos, sahumerio y inciensos, acompañados del tantán, del cununo, las maracas. Van expresando sus cánticos, pues se cuenta que el embrujo de la música negra afroecuatoriana, el embrujo de la marimba, es lo único que logra despertar al cautivo hipnotizado. Se dice que también la tunda se entretiene moviendo sus caderas al son del tantán, ya que ese quizás sería el único recuerdo de lo que ella fue hace mucho, mucho tiempo. Maravilloso el relato de David, que nos viene desde Ecuador, allí donde hubo durante muchísimos años un reino negro. Eso también vamos a tener que charlarlo y contarlo. Muchísimas gracias por tu excelente contribución, David. No esperaba menos y ojalá en los próximos... en los próximos fogones virtuales también tengamos la posibilidad de contar con tu presencia. Estamos también convocando narradores de toda América Latina, digamos, para que nos cuenten historias en torno a los temas. El del próximo martes va a ser sobre los sueños. Ahí no me digan, todos y todas ustedes tienen algo para contar en relación con los sueños. Son verdaderamente un portal, como hay culturas enteras que afirman, ¿pueden los sueños transgredir el tiempo mismo? Ese es el tema de nuestro próximo fogón virtual. Nos están conectando desde Melbourne en Australia, desde varios lugares de la Argentina, muchos lugares de Brasil, Estados Unidos, España, Ecuador y por supuesto Uruguay. Y allí vamos ampliando nuestro territorio porque de algún modo tenemos que aprovechar estas extrañas circunstancias que nos tocó atravesar para que este mundo sea de una vez por todas un poco más chico y que nuestros fogones sirvan justamente para acercar esas distancias y que no olvidemos la experiencia que eso implica. Hace unos cuantos años atrás,
en el pueblo de Jung, escuché en una charla una historia sobre la laguna de los Tres Negros. En realidad lo que más me asombró fue que la historia hubiese recorrido tanta distancia, porque yo sabía que la laguna de los Tres Negros está muy cerca de la ciudad de Durazno. Pero cuando unas semanas después apenas volví a escuchar una historia sobre la laguna de los Tres Negros en la otra punta del país, en un pueblo del departamento de Cerro Largo que se llama Fraile Muerto, ahí ya sentí que ese lugar me estaba llamando de alguna manera. Y me picó de verdad la curiosidad. Así que cuando tuve un par de días, me subí al auto viejo que tenía por entonces y arranqué para Durazno con la intención de conocer la famosa laguna de los Tres Negros. Las historias decían que estaba muy cerca del barrio del Cementerio, no es extraño, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Durazno. Hasta allí me fui y le empecé a preguntar a los vecinos si alguien tenía clarito cómo hacer para llegar a la laguna de los Tres Negros, que yo quería conocer, y todo el mundo me empezó a señalar a un señor que en ese momento estaba trabajando, arreglando, no sé, un alambrado, una cosa así. Vaya y hable con él, me decían. Vaya, pero no, me da un poco de calor, el hombre está ocupado. Vaya y dígale. Sebastián Cardoso se llama. Vaya y dígale que yo lo mandé. Bueno, al final me resigné, me fui hasta donde estaba el hombre, le dije, maestro, mire, aquí todo el mundo me dice que usted me puede ayudar a llegar hasta la laguna de los Tres Negros. ¿Usted sería tan amable? El hombre guardó la herramienta que estaba usando, se dio vuelta despacito, me miró a los ojos y me dijo, ¿la laguna de los Tres Negros? ¿Usted va a ir para ahí? Sí, le dije yo, si usted me indica cómo es, mire que yo me oriento bastante bien, me da 2 o 3 indicaciones, yo llego, no hay ningún problema. ¿Solo va a ir? Sí, bueno, no sé, ¿por qué? Mire, mi amigo, me dice don Sebastián Cardoso, yo no le voy a indicar cómo llegar a la laguna, yo lo voy a acompañar hasta ahí. Pero si usted me jura que antes de que caiga el último rayo de sol vamos a estar acá de vuelta, si no, no nos llevo nada. Bueno, claro, sí. ¿Y por qué? Vamos que en el camino le voy contando. Y allá nos subimos al auto viejo y arrancamos y efectivamente por el camino me contó que la primera vez que él, Sebastián Cardoso, escuchó sobre la laguna de los Tres Negros fue hace añares. Él era jovencito, yo cuando lo conocí era veterano ya. Era jovencito y un día entró en un boliche que hasta hace poco funcionaba ahí en el barrio del Cementerio y estaba todo el boliche entero hablando de la laguna de los Tres Negros. Que no te imaginas, que no sabés lo que es eso, que no se puede estar, que no vayas a ir de noche, no, que se te mueve todo, te salen los negros, no, eso es imposible.